Si ya habíamos asistido a una cuarta partida increíble, lo que hemos visto en la quinta nos deja todavía con más ganas de campeonato del mundo. Que no está Carlsen, que no está Magnus Carlsen, ya no se le echa de menos. ¿Por qué? Porque el ajedrez que estamos viendo es increíble. ¿Y cómo ha comenzado esta partida? Con una apertura española, con blancas Nepomniachtchi, igual que en la primera ronda, vuelve al peón de rey y Dinh Liren no es ninguna sorpresa, jugando a 6 líneas principales. Las negras juegan caballo F6, el blanco enroca y después de alfil E7, una vez que el negro ha definido su alfil por E7, las blancas juegan la línea con D3, una de las favoritas de Magnus Carlsen. ¿Por qué D3 ahora es tan sutil? Porque el negro ya ha definido el alfil. Es cierto que en lugar de enroque, el blanco podía jugar D3 ya aquí en esta posición defendiendo el peón de E4, pero en ese caso las negras tienen algunas variantes con D6 en las que desarrollan el alfil por G7 directamente, enrocan corto. Y pensemos, por ejemplo, en la española en general muchas veces se saca el alfil por E7 y al final el negro juega torre 8, alfil F8, G6 y alfil G7. Bueno, pues si lo haces directamente es mucho mejor, cosa que es posible con las variantes con D3 directamente. Por eso en esta partida se ha jugado enroque primero. Es cierto que permite la variante abierta de la española, que desde luego no es una de las favoritas de Dinh Liren, que ha jugado alfil E7 y después de alfil E7 D3. Las negras juegan B5 porque hay que decir que una vez que D3 está hecho, el peón D4 está defendido, se amenaza alfil por C6 seguido de caballo por E5 con ganancia de un peón. Por lo tanto, B5, alfil B3 y las negras juegan con D6. C3, enroque, todo esto es súper normal. Y H3 ya no es tan normal como torre E1. Las blancas quieren mantener su torre en F1. ¿Por qué? Bueno, Firuza es uno de los defensores de esta variante con H3. De hecho, se ha seguido durante bastante tiempo una partida Firuza contra Anish Giri. Ahora veremos hasta cuándo. Alfil B7, que es una jugada bastante normal, y A4. A4 es la idea de Nepo para esta partida. Caballo A5, bueno, hay que decir que A4 es una jugada que en la apertura española puede llegar en muchos momentos, es una ruptura, se amenaza a abrir la columna A y caballo A5 no es ninguna sorpresa, se amenaza el alfil, caballo A5 es una jugada típica en la apertura española porque las negras quieren avanzar su peón de C7 a C5 y tener mayor presencia central y ya, en todo caso más tarde, regresar con el caballo a C6. Alfil A2, C5 y aquí llega la verdadera novedad de la partida porque se está siguiendo, como estaba comentando, Firuza contra Anish Giri, donde se jugó caballo E3. Una jugada que puede tener sentido por la estructura de peones. El blanco puede querer jugar por la casilla D5. De hecho, en esa mencionada partida se jugó caballo A3 y luego más tarde alfil G5 para tener la posibilidad de hacer un posible cambio del caballo que defiende la casilla de 5. Vamos a hablar de eso, de ese cambio, porque en esta partida, de hecho, en lugar de caballo A3 se jugó alfil G5 directamente. ¿Cuál es la idea de cambiar el alfil por el caballo? Pues la casilla más débil en la posición de las negras es la casilla D5, ya que ningún peón de las negras puede llegar a controlar esa casilla. El blanco, si cambia el alfil por el caballo, estará cambiando un alfil que como va por casillas negras no puede luchar por la casilla de 5, que es una casilla blanca, por una de las piezas negras que sí pueden luchar por la casilla de 5. De manera que luego el resto de piezas de las blancas sí que pueden luchar por la casilla de 5. De hecho, a Dinh Liren parece que después de pensar un poquito no le ha importado, ha jugado H6, forzando precisamente ese cambio, tras lo cual ha venido un nuevo cambio en B5 y caballo de 2. Todo esto jugado muy rápido por Nepomniachtchi. Estamos en terreno del laboratorio de Nepo, que juega a caballo de 2 en esta posición, con la idea de en algún momento venir con el caballo a F1, quizá a E3, dominar D5. La cuestión es que Nepo regresa con un caballo, el caballo de A5 lo llaman el caballo español, ese caballo que queda en un lateral del tablero en la apertura española y que normalmente una vez que el peón de C7 ha avanzado a C5 regresa a C6 para tener influencia sobre el centro. Pero Nepo muy rápidamente también ha jugado alfil de 5, esa es la idea de las blancas, tomar ya control de la casilla de 5. Ha seguido el cambio de dama, seguido de dama de 7, lo que puede permitir un torre a 8 para ganar la columna y sobre todo un detalle importante es que la dama defiende al alfil de B7, con lo cual podemos buscar nuevos cambios y luchar por la casilla de 5 retirando el caballo.
La blanca juega en torre 1. Para Nepo la columna A no es tan importante. Nepo lo que quiere es cuanto antes dejar la casilla F1 para el caballo para que pueda venir por E3. Torre A8, dama D1. ¿Por qué la dama viene a D1? Bueno, en los planes del blanco puede estar en algún momento, como ocurre muchas veces en estas posiciones, maniobrar con el caballo a H2, que la dama venga pues a H5 o a G4, que el otro caballo venga por F1, G3 y F5. Son algunas de las ideas. O caballo F1 y caballo E3 para controlar D5, que es la otra idea importante. Pero aquí, tras dama D1, se empieza a ver cómo Nepo no descarta un posible ataque contra el enroque de las negras. La dama, insisto, está lista para pasar al flanco de rey, el alfil apunta a F7, el caballo podría venir por H2, el otro caballo, ya lo estamos diciendo, podría venir por F1 y G3, e incluso la torre, en alguna de estas variantes, podría pasar por la tercera fila al ataque contra el enroque de las negras. Y alfil de 8, bueno, había diferentes maneras de jugar esta posición con negras, pero una de las más interesantes era intentando incluir G6 en algún momento para que el alfil quedara en G7. Esta idea era bastante interesante y yo creo que de las mejores opciones. Porque ¿cómo va a organizar el juego el negro? Pues decide Dinh-Lireng jugar alfil de 8 para tener la posibilidad de traer el alfil a B6, de jugar caballo E7 para buscar simplificaciones, sin que el alfil quede sin poder venir más tarde a D8. Pero Dinh-Lireng lo tiene claro, su maniobra caballo F1, importante tanto si quiere venir a E3 como si decide venir por G3. Caballo E7, Dinh-Lireng busca las simplificaciones que se producen y el caballito ya viene a E3. Todo parece que está muy controlado por parte de la blanca. Alfil B6 incorpora una nueva idea y es que en algún momento podría intentar el negro jugar C4 y cambiar el alfil por el caballo. Porque uno de los planes de la blanca, y esto es muy importante para entender la posición, sería que se cambiara un caballo de las blancas por el caballo de las negras. Quedar con un caballo contra el alfil de casillas negras. Un caballo que acabaría siendo muy fuerte en la casilla D5. Las blancas jugaron H4 y eso tiene que ver, aunque no lo parezca, con el plan que acabo de explicar, porque el peón quiere llegar hasta H5 y jugar la maniobra caballo H4, caballo F5 y cambiar ese caballo. Las negras juegan dama C6 y en realidad es una maniobra importante para no permitir ese plan. El negro quiere jugar C4, que ahora mismo tendría problemas, ya que a C4 podría venir un peón por, quiere tener bien controlada. Por ejemplo, C4 en este momento no es tan bueno por D por C4. Y alfil por E3, torre por E3, B por C4, vemos como el peón de D6 estaría cayendo para las negras. Esa es otra de las razones por las que Dinh-Lireng juega dama C6, apoyando C4, defendiendo D6 y bueno, al final lo que quiere es romper en C4 y cambiar un alfil por el caballo. Lo que no quiere quedarse Dinh-Lireng es con el alfil, cambiar caballo y quedarse con un alfil contra el caballo, porque sabe que va a ser muy fuerte, porque el caballo tiene una casilla durísima en D5. H5 sigue con su plan y la idea de Nepo es a C4 jugar D4 y tras el cambio capturar con el caballo. Es cierto que ahora podría jugar alfil por D4 el negro, pero eso dejaría en una posición complicada. Después de dama por D4 parece que la posición de las blancas estaría bastante controlada, con el ataque sobre el peón de D7, con la influencia incluso de la dama sobre el enroque de la negra. Torre A2 simplemente defender con torre B1 o con torre E2, defender el peón y la partida parece bastante controlada para las blancas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la partida? Dama C5, que no es una buena jugada. Dama B7 era una posibilidad interesante, retirándose del ataque del caballo. Y bueno, más tarde ya permitiendo cambiar el alfil por uno de los caballos. Al final están los dos caballos, el alfil va a conseguir cambiarse por uno de los caballos. Pero dama C5 es ya una imprecisión, porque permite dama F3, que es durísima, y es la primera gran ocasión que tiene Nepo en esta partida, jugar dama F3. Dama F3 lleva ideas de E5 atacando la torre, lleva ideas de buscar un cambio con caballo D5, en algunos casos caballo F5, es un paso al frente importante para la blanca,
Por ejemplo, si quito, juego torre A2 para atacar en esta posición, tras los cambios, por un caballo de 5 que ataco aquí, si por ejemplo decide cambiarme después de peón por, se abre la columna E con entradas que pueden llevar incluso al mate, el caballo podría venir más tarde por F5, la dama se podría incorporar contra el enroque de las negras, esto sería bastante desagradable. Es decir, este es el primer momento importante de la partida. Dama G4 no es igual de preciso, pero también mantiene una ventaja importante para las blancas. Dama E5 de las negras, nuevamente pensando con cambiar un alfil por el caballo se retira atacando a la dama que viene hasta E6. Y caballo F5 es una idea muy interesante por parte de Nepo. ¿Por qué permite Nepo que se queden estos peones doblados? Porque la torre ahora toma la columna y este peón de F5 es un elemento en la posición que en cualquier momento puede venir hasta F6 rompiendo el enroque de las negras. Dama F6 de hecho es un error, la dama tendría que haber venido a D7, lo que permite a las negras realizar un cambio en alguna línea y que por ahora mantiene clavado el peón de F para que no avance. Dama D7 era la jugada correcta, pero este es un error importante de Dean Liren, jugar dama F6 porque va a permitir dama E4 que ataca la torre y una vez que la torre se va, torre E2 es una jugada muy precisa porque el negro está pensando en jugar algunos B4 y activarse. La dama atacaría al peón de B2 y Nepo no tiene prisa. Va a jugar torre E2 y tras alfil C5 G4. Un avance que nos puede extrañar, podemos decir, pero G4, ¿cómo avanzan los peones de tu enroque? Sin embargo, estos peones, hay que decir que el caballo de F3 cubre todas las casillas débiles que podría aprovechar la dama de las negras. Y G4 deja la casilla G2 para el rey donde va a estar muy bien y planteará más adelante algunas ideas con G5. La superioridad en este momento de las blancas es increíble. La dama se retira y digamos que amenaza D5 para que el peón de C4 esté defendido y jugar B4. De hecho, el módulo hacía a veces recomendaciones del tipo de sacrificar un peón con B4, aunque caiga el de C4, con tal de conseguir alguna actividad. Por eso dama D8, digamos que es la manera de hacerlo sin sacrificar ningún peón. Quiero jugar dama D5 y luego B4, pero dama D5... dejo paso a la torre, bloqueo el peón de D6, rey F8. Es muy difícil en esta posición encontrar jugadas útiles. ¿Y qué va a hacer el blanco mientras tanto? Pues rey G2, torre E4, te puedo mejorar y buscar el momento oportuno para romper con G5 o con F6 en el enroque de las negras, impactar. Rey F8, rey F1, el rey, bueno, en algunas variantes la dama venía a cambiarse en B7 y si el rey estaba en G2 planteaba algún problema. Pero lo digo porque la jugada normal es rey G2 en esta posición. Pero el módulo daba rey H2 como la mejor, rey G2 o rey F1. Rey F1 es la jugada de la partida. Torre C8 que tampoco es la mejor, pero es difícil encontrar. Dama C8. Dama C8 tenía el inconveniente de que en muchos casos el blanco podía llegar con un peón a F6. La dama dejaba de controlar casillas muy importantes. Y además el caballo también en algunas líneas se sumaba por H4. Vamos a ver precisamente cómo las ideas con caballo H4, incluso sacrificándose en G6 el caballo, eran súper interesantes. Sobre todo cuando la torre blanca llega a E4. El negro jugó torre C8 y las blancas juegan torre E4. Y ahora hay ideas sacrificando el caballo en G6 para que tras los cambios se permita un torre F4 ganador contra ese rey. Ese era uno de los elementos. El otro elemento es G5, el otro elemento es F6. El negro no sabe qué hacer y las blancas juegan G5. Bueno, aquí en este caso sale ese signo de interrogación, pero no le hagáis caso a ese signo de interrogación, que G5 es una jugada muy buena y después de peón por torre G4. Ahora el módulo se da cuenta, ahora el tablero de análisis se ha dado cuenta de que efectivamente sí era buena. Torre G4. Si el negro defiende con F6,
viene caballo H4 sacrificando el caballo, se amenaza caballo G6 que lleva al mate y si peón por tenemos H6 en esta posición y bueno, estoy amenazando peón por y a rey E7, dama E6 mate, o si capturas aquí también te estoy dando jaque mate, dama y torre entran contra el rey enemigo gracias a ese sacrificio de caballo. Estáis viendo lo espectacular de esta partida. ¿Qué título? ¿Qué título le pondría a esta partida? Escribí un título, al título que más me guste, vamos, la voy a llamar siempre así esta partida. ¿Es la inmortal de Nepo o qué partida se está jugando aquí? Torre A8 es la opción de las negras que ya en una posición desesperada buscan activarse. Caballo por G5, amenaza mate en F7, el negro da un jaque. Bueno, rey G2 la verdad es que también era una opción muy sencilla, ¿no? Rey G2 y si dama A8 viene un tema que en la partida se va a producir, que es el cambio de dama, y F6. La idea es crear un peón en H6 pasado, primero aquí dando este jaque, luego te doy el jaque y alejo tu rey, y me como este también y tiro el peón de H y voy a ganar la partida gracias al peón de H. Eso está latente aquí todo el rato y rey G2 ya era ganadora, era la primera opción del módulo. Pero rey E2 también gana porque aunque tengas algún jaque me cubro con el caballo y vuelven a estar latentes las ideas de F6 que prácticamente no se puede evitar y el avance del peón H. Dama E8 se jugó, rey F3 desclavando el caballo. La dama viene hasta A8, pero es que se cambia, F6, y ahora, si me cambias en esta posición, te juego caballo por F6 y el peón de H decide la partida. Por ejemplo, si rey E7 te doy este jaque y luego ya tiro el peón de H, que no hay quien lo pare. Es una posición desesperada. Si G6, vamos a ver lo que ocurre en la partida, que cae este peón y ahora peón en sexta, torre, caballo e incluso la ayuda del rey. Vamos, es que dan figuras de mate directamente. El negro se activa, ¿qué va a hacer? El rey se retira y puede ahora avanzar, torre por torre H6 y en esta posición abandonó Nepo porque, no sé, algo tipo alfil por F2, puedo venir con el rey a F5, pero bueno, hay mate directo así, ¿no? Jaque aquí, aquí, y ya no se puede parar o caballo por D6 o caballo G5, jaque mate. Los dos mates no me los puedes parar. Increíble partida. ¿Qué os ha parecido? Dejadme un comentario, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y vaya partida a la que vamos a asistir mañana. Estaré en la retransmisión en directo desde los canales de chess.com español una vez más con Carlos Matamoros. Nos vemos allí y nos vemos aquí. Un abrazo, amigos.